saludo cordial a nuestra audiencia, a los expedicionarios, a los docentes, a la comunidad general, a toda la audiencia que está viendo nuestro programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de las maestras y los maestros, en este caso de los que pertenecen al departamento del Eje Cafetero y el Cauca. Y hoy, nuestros invitados son los que pertenecen al departamento del Quindío. Darle entonces las gracias a todos nuestros invitados por estar aquí. Recordarle a nuestra audiencia que los que están siendo invitados en este momento han pasado por un proceso que empezó en el 2018 en la expedición pedagógica por el Eje Cafetero, en el que se relacionaron, se hizo la exposición de diferentes prácticas que realizan los maestros en cada uno de sus territorios. Y por esto, pues lo único que queda para decirles es que en estos momentos tan difíciles de esta emergencia de salud, seguimos con el trabajo, seguimos dándole ese reconocimiento a cada uno de los maestros de su labor que hace en cada una de las aulas, y en este caso de las aulas no presenciales o aulas virtuales, en las que está y continúa desarrollando esa gran práctica. Entonces quiero darle paso en este momento a la compañera Julie López. La compañera es una de las pertenecientes al equipo, a este grupo del departamento del Quindío. Julie, regálanos por favor tu presentación y preséntanos los invitados del día de hoy. Hola Carlos, un saludo para ti también y un saludo para todos y todas que empiezan a ver y a participar de su programa, Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías desde los territorios. Bueno, en esta ocasión tenemos las voces de maestros y maestras del Quindío. En este caso tenemos de La Tebaida y de Génova, ¿sí? Dos municipios un poco diferentes, pero similares en muchos contextos. Génova es el municipio más alejado de la capital, que es Armenia, queda aproximadamente a 1 hora. Quindío es un departamento muy pequeño, entonces las distancias son más bien cortas. Génova ha sido un pueblo pues pequeño, pero en el momento presenta muchas problemáticas de convivencia, dificultades de consumo, otras problemáticas que también se ven en municipios y en ciudades grandes. En el caso de La Tebaida es un municipio muy cercano a Armenia, está tan solo a 10 minutos, 15 minutos de Armenia. Está en la vía que conduce hacia el valle, o sea, sobre la vía panamericana. Es un municipio receptor de poblaciones, receptor de población víctima especialmente. Entonces recibe personas del valle, recibe personas del Tolima, recibe personas de diferentes municipios. También ha sido un municipio pues que se ha destacado por su clima, es un clima bastante cálido, entonces esto le ha favorecido para el ámbito del turismo. Lastimosamente ese turismo también se ha visto afectado por el turismo sexual y el turismo sexual infantil principalmente, y pues también otras problemáticas como, bueno, el consumo de sustancias es algo muy fuerte, el trabajo infantil, la delincuencia juvenil, diferentes problemas que están asociados pues a todas las afectaciones sociales y a veces emocionales. Tenemos niños pues que son faltos de cariños, que tienen padres ausentes y como consecuencia pues vemos estos resultados. Hoy tenemos estas tres prácticas que vamos a presentar. Por un lado tenemos a la profesora Nelly Constanza Rodríguez, más conocida como Connie. Ella es docente de preescolar en la institución educativa La Popa. Ha venido trabajando desde su enfoque pedagógico
y ha trabajado una práctica que se llama Semillitas Viajeras, que más adelante nos va a estar contando de qué se trata. Es muy bonita con sus niños de preescolar. Por otro lado, tenemos al profesor Ricardo Romero, que él es docente de la institución educativa Pedacito de Cielo, también de la Tebaida, y con su práctica de círculos de conciliación. Y por otro lado tenemos a la profesora Claudia Suárez, quien es de Génova, y nos va a estar presentando la práctica que realizaron, que la hicieron casi que en todo el municipio. Entonces, pues vamos a pasar a uno por uno. Connie, por favor, regálanos un saludo para la audiencia. Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Agradezco por la invitación realmente y los felicito por este espacio. Es importante mostrar, realmente lo veo así como una herramienta, mostrar a la comunidad lo que se está haciendo en las aulas, en las instituciones. Realmente conozco muchos docentes que tienen prácticas maravillosas, pero se quedan ahí, ocultas como en el aula, no salen de su entorno, de la comunidad. Entonces, este espacio realmente es muy importante y estoy muy agradecida por la invitación. Gracias, profe Connie. Profesora Claudia, regálenos un saludo para la audiencia. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Consuelo Suárez Barona, docente de la institución educativa Instituto Génova en el municipio de Génova, y pues en aras de llevar un buen mensaje y una buena información acerca de las prácticas pedagógicas para la paz en el municipio, deseando pues que podamos todos escucharnos y aprender todos de todos para lo positivo que veamos, poderlo poner en práctica en nuestras instituciones educativas. Profesor Ricardo, regálenos un saludo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Coincido con mis compañeras y con Carlos. Todas estas oportunidades que creo que son para nosotros los docentes muy motivantes de reflejar lo que pasa en las instituciones y que muchas veces está bajo de la mesa, ¿cierto? Creo que son oportunidades perfectas no solo para mostrar, sino que también retroalimentan mucho nuestro sector, ¿sí? En estas prácticas didácticas y pedagogías que lo que buscan es eso, buscar alternativas y sobre todo complementar el sentido de la palabra de educación, que debe ir mucho más allá de solo dar una asignatura, sino nuestra responsabilidad social y política, ponerla adelante de todos los aspectos y de una forma más integral, diría yo, de la educación. Por eso, gracias y reitero, muchas gracias a Expedición Pedagógica, que además de un aprendizaje constante, crean que ver un mensaje, ver estos foros, haber compartido, ha sido muy enriquecedor y sobre todo muy motivador para seguir, continuar a veces en estas prácticas que a veces creemos que no solo porque no tengan protagonismo, resonancia, no valgan la pena, sino que porque muchas veces calladamente y silenciosamente hacemos mucho más trabajo del que se necesita en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en el programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de las maestras y los maestros, inicialmente del eje cafetero y ampliando un poquito al Cauca, en el que también lo tenemos como un invitado especial en estos programas. Hoy, para recordarle a nuestra audiencia, nos encontramos con los compañeros del departamento del Quindío. Bueno, iniciemos de una vez. Compañera Connie, regálenos por favor un poco la descripción de su práctica, el nombre que le colocaron a esta y por qué le colocaron ese nombre. ¿Cuál es el contexto cercano de ese territorio, ya sea la institución o el barrio o donde se realizó la práctica? Y no, pues, ¿cómo nace la idea? Bueno, les cuento que mi institución es rural, queda a 5 kilómetros del municipio de La Tebaida. En nuestra institución vienen estudiantes de diferentes veredas, apartadas, algunas más cercas, unas más alejadas de la institución.
la conforman familias de desplazados, campesinos, reinsertados, desplazados por la violencia. Entonces tenemos diferentes grupos de comunidades cuyos hijos van a nuestra sede. Yo trabajo en la sede principal, soy la docente de preescolar. Siempre me ha llamado la atención y siempre estoy muy presta como a las inquietudes de los niños. Todos los proyectos realmente han salido desde los más pequeños. Lo curioso es que normalmente en el ámbito escolar, académico, los proyectos que nacen desde los niños siempre lo ven como proyectos muy infantiles. Y resulta que de ahí salen grandes cosas y para mí este proyecto que surgió de la iniciativa de los mismos niños, se volvió algo muy grande. Realmente o sea, uno hay veces lo ve desde un punto y uno dice, voy a llegar a este punto, voy a hacer este recorrido, uno más o menos planea lo que puede ir surgiendo, ¿cierto? Pero con los niños, cuando uno hace con los proyectos con los niños, eso sale por todos lados desde diferentes enfoques. En la Tebaida, en mi municipio, donde yo trabajo en las comunidades, antes eran fincas cafeteras. Entonces eran cultivos de café, cultivos de plátano. Hoy en día esas fincas se convirtieron en chalet, donde están todos encerrados, hay piscina, entonces ya no hay cultivos, hay una piscina y los trabajadores, que eran muchos los que recogían café, ahora se convirtieron solamente en una sola persona que le llaman el administrador y es el encargado de organizar, recibir los invitados, los que vienen de afuera, los extranjeros, los turistas. Entonces, se volvió que hay veces ni siquiera las comunidades pueden hacer una huerta. Es curioso, siendo rural, los niños no comen verduras. Ellos solamente comen frijoles y lentejas. Eso sí, todos se lo comen, pero lo que son verduras no. Entonces, tenemos problemas de desnutrición. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo así? Estamos hablando de una población que es rural y como que no comen verduras, pues por lo que no las cultivan. Hay dificultades, hay problemáticas. ¿Cómo empieza el proyecto? En mi institución, en los colegios normalmente sale mucha basura. Entonces los niños empezamos a clasificar la basura y bueno, y esta basura contamina el suelo y empieza el recorrido. Y salió el primer borrador de proyecto con ellos, porque así inició, era pues semillitas viajeras, porque como son niños y ellos no se van a quedar en transición, sino que van a seguir en los diferentes grados. Entonces, sale el proyecto como estrategia para asumir prácticas culturales amigables con el medio ambiente y para la recuperación y conservación del suelo. Ese fue el primer enfoque que se le dio al proyecto, donde empezar a tomar conciencia y mirar desde a temprana edad cómo podemos ayudar a que el suelo no se contamine, empezando porque hay monocultivos. Por ejemplo, en Pizamal hay un gran cultivo de piña y lo que hacen es por las avionetas fumigan, echan venenos y eso ha contaminado lo que es el suelo, contamina el agua y contaminan otras plantas que también los utilizan pues, los habitantes para consumo. Entonces, viendo eso, sale la iniciativa de cómo conservar el suelo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar a conservar el suelo? Se empieza con el cuento del abono y se empieza a tomar en nota y están las herramientas de expedición, que es el diario, uno utiliza el diario y uno pues a medida que va leyendo, pues van saliendo como más inquietudes, lo mismo que uno está muy pendiente de las preguntas de los niños. Entonces salió la idea de hacer una huerta. Algo curioso es que mi rector decía, Connie, la estética, yo quiero es que las huertas mientras salen pues no son muy bonitas, entonces me daba un espacio atrás de la institución y yo decía, no, yo no lo quiero atrás, yo quiero aquí que todo el mundo vea la huerta. Y entonces decía, no, yo quiero una huerta pues como estética. Entonces empezamos a investigar pues estilos de huertas. Cuando uno empieza un proyecto, la verdad, es como un imán, empiezan a llegar información y empiezan a surgir muchos textos, muchas lecturas. Y con los padres de familia se realizó una cartografía que eso también nos ayudó como a tener un panorama más amplio. Surgió las huertas circulares. Las huertas circulares si nos vamos a nuestros antepasados, vienen desde los indígenas sinúes, donde ellos hacían canales porque cuando habían crecidas de los ríos se les inundaban los cultivos.
Entonces, a través de estos canales que ellos hacían, pues nunca se les inundó y siempre tenían sus cosechas. También los indígenas, los mayas utilizaban esta técnica y hoy en día los utilizan al sur del Tolima. La huerta circular son unos canales, vienen en forma circular donde se forman el espacio donde se va a sembrar y tienen espacios entre las eras, pero son eras circulares y se empieza a sembrar. ¿Qué ventajas tiene la huerta circular? Que la huerta circular se puede sembrar toda clase de productos. Pueden ser herbáceos, arbustivos, árboles de huerto, leguminosas, se puede sembrar inclusive un árbol, lo ideal es sembrar como un árbol en el centro. Entonces empezamos a trabajar y ahí empezó realmente el proyecto porque la comunidad se involucró. Se involucró padres de familia, se involucraron hermanitos de otros salones, se involucraron inclusive los padres, profesores, estudiantes. Y es algo muy curioso porque normalmente los grandes, estamos hablando que son los más pequeñitos de la institución, que son de 5 años. Los chicos más grandes normalmente se meten en las huertas, se roban los cultivos, se roban las cosechas. Y algo curioso es que los niños fueron salón por salón a explicarles la huerta. Con los padres de familia hicimos, la citamos, eso fue un domingo, se hizo una sancochada, entonces se dividió por grupos, un grupo hacía la sancochada y otro grupo empezamos a organizar el espacio que nos organizaron. Un espacio, estamos hablando de un espacio de 2x2, que es pequeño. Se hizo la huerta y con los, entonces al otro día, el lunes, se veía en la figura de la huerta circular con sus eras circulares y el centro. Y entonces los chicos de transición se fueron salón por salón a contarles a todos el proyecto que se había iniciado con los padres de familia. Todo el mundo era sorprendente porque decía todo el mundo, qué huerta tan linda, y solamente era tierra, qué huerta tan linda. Se invitó y hoy en día los que más cuidan, todos los estudiantes cuidan la huerta. ¿Qué ayudó? Que uno decía, bueno, vamos, una de las problemáticas es el alimento, lo que al comienzo hablaba. No se cultivan en las fincas, no hay huertas en las fincas, pero entonces esta huerta dio la iniciativa porque se puede sembrar de todo y la propuesta viene por la seguridad alimentaria. Entonces, dentro de mi salón hay de diferentes comunidades, entonces algunos no se hablaban. No, porque es que son reinsertados, no, porque es que son desplazados. Iban solamente a la reunión de padres de familia y recibían el boletín o lo que fuera y se iban. Pues al crear la huerta, como es circular, entonces se hacen en ambos lados, o sea, todo el mundo se puede trabajar al tiempo en la huerta y eso implica en que yo tengo que ver de frente, ay, disculpen, ya, frente al padre de familia. Y pues uno no trabaja callado, todo el mundo habla. Entonces, esto propició el diálogo entre las comunidades, entre yo saber qué necesidades tiene, qué dificultades tiene, y se crearon lazos. Entonces, este proyecto ha servido para crear como esos lazos y tomar conciencia de que debemos cuidar nuestro suelo, debemos apostarle a lo que es la seguridad alimentaria. Y ahí vamos con el proyecto. Bueno, muchas gracias, profe Connie. También de la misma manera, recibir allí a la compañera Claudia Suárez para que nos cuente un poco ese contexto en el que se desarrolla su práctica, el nombre que le colocaron, por qué se lo colocaron y de dónde sale la idea. Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Claudia Consuelo Suárez Barona, del municipio de Génova. Génova, como lo decía ahorita Julie, es uno de los municipios más alejados del Quindío. Estamos enclavados en parte de la cordillera central, a 1 hora y 45 minutos de nuestra capital. El proyecto nace de saber cómo el municipio es rico en grandes afluentes hidrográficos. Contamos con mucha agua, con mucha vegetación, con mucha flora por donde miremos. Se vio que a nivel municipal
faltaba de pronto fomentar una cultura dentro de las familias, dentro de los estudiantes, del mismo cuidado de esta riqueza que tenemos, que es el agua. De allí sale el diseño de un proyecto para el cuidado del agua, al cual le pusimos como nombre Más agua, más vida. Pensando en la problemática ambiental que se tiene en este momento a nivel mundial de nuestros ríos, de nuestros afluentes hidrográficos, y que se evidencia como la contaminación nos está afectando demasiado. Entonces iniciamos buscando apoyo en otras entidades como la Alcaldía Municipal, la CRQ. De allí entonces nos envían un funcionario que viene a apoyarnos en información de cómo empezar a trabajar en búsqueda de solucionar o de ayudar a mitigar un poco esta problemática. Se forma entonces un grupo a nivel educativo, a nivel institucional, donde se busca involucrar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos mismos, a raíz de la información que se les da, de la orientación, comiencen a ser los gestores de un cuidado de nuestros ríos. Inicialmente fuimos a la planta de tratamiento municipal para informarle a los estudiantes sobre cómo es el proceso de tratamiento del agua, cómo se potabiliza, desde dónde se toma. Se hizo un reconocimiento de los macroinvertebrados allí mismo en el río donde se toma el agua para el acueducto municipal. Los estudiantes hicieron una socialización de esta actividad en sus respectivas aulas de clase, tratando de brindar pues una orientación, una información clara a los demás estudiantes, de motivar su participación, de ir cambiando esos conceptos de que como estamos en la finca o como estamos en el pueblo, el lugar más cercano para tirar algún desecho es el río, que eso culturalmente en algunas partes se da. Muchas veces no tenemos esa cultura o ese concepto de una separación de residuos o de llevar al sitio más cercano a las pilas que se desechan. Entonces, con esta orientación y con esta información en el trabajo de clase con los estudiantes, comenzó a visualizarse un cambio de mentalidad, si pudiera decirse así, con respecto al tema del cuidado del agua. Más adelante hicimos un trabajo de ornamentación y embellecimiento de las zonas verdes de la institución mediante la siembra de plantas y reutilización de material reciclable para reutilizar y decorar la institución. Nosotros pudimos observar cómo a través de esta práctica pedagógica se ha ido incentivando la participación de los demás alumnos. Usted ahorita hablaba de nosotros hablar un poco de los resultados y las debilidades. Como resultado, nosotros podemos decir que hay un buen recibimiento de la práctica pedagógica por parte de los alumnos, niños, niñas, adolescentes, se ven y se notan dispuestos a participar en el proyecto. Se ha ido masificando la participación, ahorita la profesora Connie lo decía, algo que empieza como una semillita que va dando un fruto. Al principio no se creía mucho en el proyecto y es como cuando todo el mundo habla de un tema, pero no aportamos. En este momento, a pesar de estar viviendo la situación que se está viviendo en el país, continuamos a nivel virtual insistiendo y orientando para que cada alumno en su casa sea un gestor y un promovedor de esta práctica pedagógica. Finalmente, entonces, nosotros elaboramos un proyecto infoeducativo para las familias del municipio. Los estudiantes participantes del proyecto, que son representantes de cada salón de clase, salimos a los diferentes barrios del municipio y ellos mismos con este mensaje, con este folleto, fueron llevando a las familias de los diferentes barrios un mensaje pedagógico y explicativo de cómo realizar desde la misma casa una separación de desechos sólidos, la importancia de hacerlo, las consecuencias de no hacerlo, cómo reciclar el aceite, que nos dábamos cuenta que muchas familias decían, quiero hacerlo, pero no sé cómo. A través de este folleto informativo y a través de la voz salida por los propios niños, por los propios estudiantes, notábamos cómo los adultos se comprometían
hacer un proceso de recolección, un proceso de separación y un proceso de desecho de esas cosas que aparentemente son muy pequeñas, pero que si las llevan a la práctica pueden causar un bien o un mal a nivel municipal, a nivel de nuestras cuencas hidrográficas. Dentro de las debilidades que nosotros podemos observar, hay que no dejar caer el proyecto, hay que continuar, porque esto es un cambio cultural que se debe de dar, como decía ahorita la profesora Connie, perdurable en el tiempo. Nosotros día a día estamos hablando del cambio climático, día a día estamos hablando de los desechos, día a día estamos hablando de la contaminación, pero esto es algo que se ha venido presentando a lo largo de muchísimos años. Así un cambio positivo debe de ser perdurable. Estamos en espera de continuar. Dentro de las herramientas que nosotros utilizamos el diario de campo y unas encuestas a nivel municipal sobre la percepción que tenían las familias de nuestra agua, sobre la percepción que tenían las familias de cómo reciclaban, cómo reutilizaban y cómo hacían el desecho de algunas de sus desechos, valga la redundancia, en su hogar, y que podían ser o reutilizables o darles un mejor uso, un mejor manejo o una mejor reutilización. Y pues aquí seguimos, continuamos, también tenemos otras prácticas, pero pues como la idea no es alargarnos en la presentación, tenemos una práctica muy positiva que lleva a cabo la institución educativa, como es la participación de los niños en un semillero de Feria de la Ciencia, donde buscamos despertar pues en ellos la creatividad y donde cada uno busque aportar desde su hogar y desde su casa buenas prácticas pedagógicas. No sé si tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a usted, compañera Claudia. Lo mismo para Ricardo Romero. ¿Cuál es su práctica, el contexto y cómo se dio esta idea de esta práctica? Bueno, el nombre de la práctica que yo pues, he tratado de implementar en la institución se llama Círculos de Conciliación Escolar. Esta se dio pues por todas las circunstancias que se viven a diario dentro de la institución, ¿cierto? Los conflictos, los problemas, incluso pues obviamente la violencia verbal, el bullying, la violencia física y toda esa heterogeneidad de circunstancias que nos llevan a los seres humanos a entrar en conflicto con otros. Cuando yo recién llegué hace cerca de 5 años a la institución, pues de hecho el nombre mismo de la institución tenía cierto tabú en la región, con el nombre de Pedacito de Infierno, no solo por el clima, sí, lo que dice, pues es un municipio que está aproximadamente a 1180 metros sobre el nivel del mar, sino que además de eso, pues obviamente las circunstancias sociales, económicas y disciplinarias de la institución eran muy complejas. Cuando yo llegué, pues llegué con mucha incertidumbre, prevenido ya como que sí, eso es donde allá van todos los de los otros colegios que los echan, donde se, pues, tienen unas problemáticas sociales terribles. Entonces, cuando ya llegué allá me percaté que cierta esa información, sí, parte era cierta, y empezó a surgir la idea de eso de cómo tratar de transformar y cambiar esas circunstancias. En este proceso ayudó mucho un libro que leí, que de hecho viene tomado desde de donde yo soy, de la ciudad de Pasto, un libro que se tomó, que se hizo a partir de la Normal Superior de Pasto, que se llamaba Círculos de Conciliación. Y un modelo que obviamente se implementó allá, que me pareció muy interesante, pues yo estaba investigando acerca de eso, entonces traté pues como de replicarlo un poco y adaptarlo obviamente al contexto en el que estábamos. Esa es como la motivación, pues obviamente muy de la mano con todas las problemáticas que teníamos en la institución. Me adhiero a lo que pues ya contextualizó Julie y Connie. Pues tenemos demasiadas problemáticas en este municipio. De hecho, a nivel regional, cuando se habla de la Tebaida, ya, usted estuvo en la Tebaida, usted vive en la Tebaida, usted está en la Tebaida. Pues es sinónimo de eso, de que es un municipio, de hecho, muy, muy caliente en todos los conceptos, ¿cierto? Por sus dinámicas socioeconómicas, dentro de las cuales está, sí, de lo que decía, una prostitución y trata de blancas, ¿cierto?
infantil, en mayores, tenemos madres que obviamente hacen parte de esta labor, ¿sí? Las problemáticas del microtráfico son terribles, tenemos unos índices altísimos de consumo que obviamente con el tiempo van subiendo, subiendo, altos índices de deserción, de reprobación, entonces se conjugan muchas situaciones que ponen muy difícil no solo la parte educacional, desde la parte académica, sino también desde la parte disciplinar. La mayoría de los hogares está configurado por madres cabeza de familias, de hecho tenemos muchos índices también altos con respecto a hijos, ¿sí? Que no conocen a sus padres, chicos y chicas que no viven ni siquiera con sus papás, de hecho hay unos que no viven con sus familiares, viven con la abuela, con el tío, con un conocido, ¿sí? Entonces todo esto ha permitido que yo creo que en el municipio se respire de una u otra manera demasiados problemas, ¿sí? Sociales que obviamente se reflejan en la convivencia de la institución. Todas esas circunstancias generan que, por ejemplo, en esta institución hayamos tenido muchos problemas, eso sí, de todo tipo de violencia, ¿sí? Desde la verbal, del bullying, que decíamos, tenemos problemas de violencia sexual por parte incluso de padrastros, de tíos, ¿sí? Y ante esa escucha que no hay a veces por parte de eso, de la institución, ¿sí? Que no ha habido en las instituciones porque no tenemos una educación hecha para escuchar a los chicos en su parte emocional, sino para depositar conocimiento, y esto que si fuéramos afortunados se depositara, surgió toda esta idea. Y fue eso el deseo de tratar de transformar, obviamente, esas prácticas, esas convivencias de ellos mismos, el simplemente eso, ser capaces de escuchar a los chicos, ¿sí? De que encuentren en una posición de poder mucho más horizontal y no tanto vertical, una forma de ellos manifestarlo, hacer una, digamos, una especie de catarsis, creo que es importante, ¿sí? Yo vuelvo y reitero, yo pues creo que el docente antes que nada debe ser responsable social y políticamente en esos aspectos. Y como tal, yo creo que eso fue el hincapié, ¿sí? Para que yo empezara a tratar de establecer estos círculos de conciliación escolar. En las dinámicas de eso del colegio encontramos pues muchos problemas de estos, ¿sí? Y que son cotidianos, pero que afortunadamente a través de lo que se trató de implementar, de lo de la Cátedra de la Paz, de los círculos de conciliación escolar, desde el año pasado de lo que llamaron SOE, que son los de, ¿cómo se llama? Los de SOE son los de, no recuerdo bien, bueno, que son los otros chicos que también son focalizados para, para el manejo emocional. Julie, no sé si tú recuerdas cuál es si me ayudas por ese lado. Zonas de orientación escolar. Zonas de orientación escolar. No, y yo creo que pues para concluir eso, o sea, esas fueron como las motivaciones que uno tuvo, el contexto en el cual nos desarrollamos y obviamente el objetivo claro de tratar de bajar los índices pues, de violencia de cualquier tipo y obviamente subir esa capacidad de resiliencia y el manejo del conflicto que se debe tener para generar una cultura de paz. Bueno, muchas gracias, compañero Ricardo Romero. Excelentes prácticas las que tenemos en este momento en el programa. Vamos para la segunda etapa de preguntas. Estas preguntas ya consisten o queremos evidenciar es el resultado y las debilidades. ¿Qué resultados se obtuvieron con las prácticas y cuáles son las debilidades encontradas allí en ese proceso? Entonces, iniciamos con la compañera Connie. Cuéntanos un poco esa parte de los resultados y las dificultades o debilidades. Gracias. Pues, como venía anteriormente, los resultados vienen de diferentes ópticas. Un resultado ya en la parte ambiental es como en tan poco tiempo la tierra el espacio que nos dieron no era una tierra muy fértil. Y inclusive los padres de familia decían, ay, no va a crecer nada, o sea, hay que echarle triple X, K no sé qué, bueno, una cantidad de componentes de veneno para pues matar lo que es la maleza,
y abonos químicos. Y lo primero que se dijo, no, aquí todo va a ser orgánico. Ver el primer resultado, que empiezan a salir las plantas, que se empieza a recuperar el suelo. No se puede decir que el suelo se recuperó al 100%, porque eso requiere un tiempo. Entonces, vea primer resultado, que todos los padres de familia quedaron, wow, algunos tienen mucha experiencia en el campo, y uno se basaba en ellos, pero igual uno le decía, no, orgánico. Segundo, aprovechamos, tenemos como un camino, un sendero ecológico, y utilizamos como toda esa hojarasca, la primer capita que cae, esa capita tiene muchos animalitos, digámoslo así, en macro, que ayuda a abonar, a volver a poner viva pues el suelo. Entonces aprovechamos como eso y nos ayudaron también los estudiantes. Entonces, segundo resultado, la colaboración y la involucración. Se involucraron padres de familia, el rector, normalmente el rector, los rectores, hablo en general, son, sí, hagan el proyecto, ya, no, aquí estuvo pendiente, mirando, o sea, tuvimos apoyo en esa parte. Y lo recalco porque yo he realizado varios proyectos donde el primer obstáculo han sido los coordinadores y los rectores. Fuimos afortunados porque hubo como esa vinculación. En la parte social, el simple hecho de ver que los padres de familia se pudieran comunicar, hablar y aceptarse, que no existiera ese rechazo. Para mí eso fue grande, un resultado grandísimo, porque ahí no se trataba de que tú eres reinsertado, tú eres desplazado. Aquí se trataba de que éramos una comunidad y que todos eran padres de familia de los niños de transición. Dos, en la parte económica, la huerta se presta a que no tienes que estar regándola todo el tiempo. O sea, si hay sequía, la misma huerta ayuda a que permanezca la humedad. Y si hay mucho invierno, mucha agua, ayuda a que las plantas no se van a ahogar porque están los caminos, los surquitos. Entonces el padre de familia se concientizó y entonces se puede producir de todo. Entonces, económicamente es muy viable para la comunidad. Otro punto es que las diferentes comunidades empezaron, yo lo quiero llevar a la vereda donde yo estoy, yo quiero que eso también lo hagamos en mi vereda. Entonces, para mí eso fue, como digo, uy, qué orgullo que ellos quieran replicar este proyecto en sus veredas. Y la parte académica, la parte pedagógica, haciendo un proyecto, se están trabajando todas las materias. Pues en preescolar no se trabajan como materias, sino como proyectos lúdicos, pero ellos ven nociones. Entonces se trabaja desde la matemática, se trabaja desde el lenguaje, las expresiones, además porque los papás cantaban, algunos tenían sus refranes. Entonces como recoger todo, como esas raíces, descubrir como esas raíces. ¿Qué desventajas tenemos? Pues yo he analizado la huerta y realmente nos han traído muchas ventajas. De pronto una de las desventajas es poderlas hacerlas en las veredas. Eso ha sido una dificultad por la herramienta, porque siempre están apartadas. Personalmente se me dificulta ir hasta allá. Las dificultades en cada una de las prácticas pedagógicas son innegables, ¿cierto? Tenemos muchísimas dificultades. Profe Connie, yo le agradecería pues la participación el día de hoy, y para darle aquí un poco de espacio a los otros compañeros, por favor, compañera Claudia, cuéntanos un poco sobre los resultados y las debilidades. Algo muy concreto para que vamos finalizando ya el programa. Claro que sí, tenía aquí pues varios resultados, pero pues la idea es no hacerlos más extensos. Tenemos como resultado una buena participación a medida que se ha ido avanzando en la práctica, se ha ido motivando al resto de los alumnos. Entonces, poco a poco hemos ido logrando que más alumnos se vayan vinculando al proyecto, y sabemos que no es vincularse un solo alumno, es que él es un replicador de la buena práctica a nivel familiar. Entonces buscamos que no solo se vincule el alumno, sino que se vincule la familia. ¿Están dispuestos, abiertos a participar? Como debilidad, hemos ido observando cómo los niños, jóvenes y adolescentes reciben con buena aceptación este cambio
digámoslo, cultural, en esos paradigmas de que tenemos mucha agua, esa no se va a acabar. Entonces, con los adultos ha sido un poco difícil. ¿Un poco difícil en qué sentido? En que hay que cambiar como esa percepción que tiene el adulto, sobre todo en el área rural, en muchas ocasiones acá en el municipio se presenta, de arrojar la basura al río o de quemarla, de no desecharla en el orden en que debiera ser. Pero entonces estamos en eso, estamos en que el proyecto está recientemente iniciando, que vamos por buen camino y que la idea es que en este cuidado del medio ambiente todos somos partícipes para lograr dejar un mejor territorio a nuestros descendientes. Profe Ricardo, cuéntenos sus resultados y sus debilidades en el proceso. Pues los resultados como tal, yo creo que obviamente se ha bajado esos índices de los que estábamos hablando, de violencia, sí, de toda forma. Como resultado también muy importante me parece que se empieza a hablar un lenguaje, ¿cierto? De solo la palabra conciliar, ¿sí? O de tratar de buscar paz de una u otra forma. Creo que se va instaurando, obviamente son proyectos a muy largo plazo, se va instaurando en la psiquis social, ¿cierto? Entonces, para mí, esos resultados también en algunos de los compañeros como docentes también va generando. A muchos de los chicos les encanta ese protagonismo, ¿cierto? De empezar a ser conciliador, de empezar a captar esos espacios, de saber que hay una intermediación, que no solo es acción y reacción, sino que puede haber un proceso en medio de eso, y escucharlos a muchos de ellos en esa dinámica, ¿sí? O en esa ayuda, o creer que no solo el adulto puede ser, porque eso también es algo muy importante, es empoderar a los chicos y chicas para que ellos vayan resolviendo sus conflictos de manera asertiva. Y si no lo pueden hacer, busquen a un tercero que también está en sus mismas condiciones. No solo ver a veces lo que decía en un orden jerárquico, el adulto como el solucionador de las situaciones, sino también en sus iguales. Eso creo que los empodera mucho. Creo que eso es pues parte de los resultados muy importantes. Dentro de las debilidades, yo creo que en esa misma horizonte está de que no todos los chicos y chicas están pues, abiertos a esto, porque uno viene de un contexto, vuelvo y reitero, muy complejo. Aquí en la Tebaida se escucha claramente que la mamá al niño de 3 años le dice, pues, ¿cierto? ¿Por qué hace eso? O sea, es un maltrato, la verdad, terrible. Que de hecho mi hijo, que cuando recién llegó acá decía, ay, ¿cómo le habla? Y se asombra. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho porque a ellos les está cambiando, pues, muy a largo plazo, pero les va cambiando esa idea de que no todo se debe ser acción y reacción. Sin embargo, tenemos eso, la idea de que no todos copian, ¿cierto? No todos están en la misma dinámica y va a ser muy difícil llegar a eso. Segundo punto, que creo que es una de las debilidades más complejas, que tampoco por parte de la planta docente, compañeros, uno encuentra el respaldo para esto. Muchos de los sismas que hay, yo creo que en esta situación, es que no hay un horizonte a veces institucional, ¿sí? Aunque lo ponga el mismo director, el mismo rector, pero los compañeros tenemos muchas dificultades donde no se apropian de los proyectos o de los lenguajes que tratamos de incorporar en los chicos. Creo que esa es una de las grandes dificultades y de hecho a veces no lo quisiera decir, pero lo entorpece. Por ejemplo, cuando uno trata eso, entendiendo que esto es un proceso dinámico, continuo, y eso también es una de las debilidades, es desgastante, porque los chicos que ya salen y salen, ¿cierto? Toca volver y seguir instruyendo a otros dentro de esa población que es tan flotante en este municipio. Muchos de los conciliadores han tenido que ir, otros se gradúan, otros pues obviamente desertan. Entonces, estamos en una formación constante que creo que implica mucho trabajo, es desgastante, y a veces en esa formación encontramos el principal obstáculo en los compañeros cuando no son capaces de generar ese espacio y obviamente mucho menos motivar a los estudiantes para que empecemos en eso. Bueno, estamos ya en el final de este programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de las maestras y los maestros del eje cafetero. Nos gustaría mucho, ya con Julie, por favor, regálanos tu despedida e invita aquí a los compañeros para que se despidan de una forma corta de este programa del día de hoy. Bueno, gracias Carlos y gracias compañeros. De verdad que haber participado y haber sido parte de esta experiencia es muy significativo.
pues en programas anteriores cuando entrevistábamos a las personas que llevan mucha trayectoria, pues es bastante admirable, ¿cierto? Personas que llevan 20, 30 años en expedición pedagógica, uno dice, wow, sorprendente. Pero pues seguramente ellos estuvieron en nuestra posición en algún momento de sus vidas, donde estaban empezando, donde estaban labrando, donde no sabían bien qué era lo que tenían que hacer, cómo lo hacíamos, porque además la forma de trabajo pues es muy diferente, porque no es que nos den un manual estricto que diga así, 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 y estos son los puntos a seguir, sino que esa caja de herramientas nos permite abordar muchísimas cosas. Y a veces en medio de ese abordaje, como que toca sentarse un momentico y decir, venga, pero ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Cuáles son los caminos que vamos a tomar? Pero ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una experiencia significativa. Qué bueno poder seguir contando con ustedes en estos procesos. De verdad que creo que podemos hacer muchísimas cosas desde el territorio, desde el municipio, desde las instituciones. Les agradezco la participación y pues también quisiera que cada uno de ustedes dé un mensajito muy corto para motivar a otros profes que se involucren en esto, que realmente no es que sea más carga laboral, sino que es una forma de mostrar lo que se hace o lo que uno quiere hacer, que a veces no siempre se lo permite, no siempre tiene como el apoyo interno, pero pues sí hay otras personas que lo pueden apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por este espacio. Realmente los felicito. Y sí, la invitación a todos los que nos están escuchando, no solamente maestros. Hacen trabajo maravilloso, pero entonces es como la gallina. Cacaren, muestren el proyecto, escriban y realmente únanse. Uno se debe unir a grupos. Y esto es una gran oportunidad porque juntos se logra bastante y se ve desde diferentes ópticas los progresos del proyecto. Muchas gracias y un feliz día. Profe Claudia, regálenos su despedida. Igual me uno a las palabras de la profe Connie, hacer como más popular, más visible las prácticas que se están haciendo y tratar después de que nuestros compañeros, algunos que se han retirado, vuelvan y se vinculen, quienes no lo han hecho se vinculen, que sabemos que todo esto que nosotros hacemos en lo que va a redundar es en mucho positivismo para el futuro, el terreno, el territorio que le estamos dejando a aquellos que más queremos, que son nuestros niños. Tratar entonces de hacer nuestra labor de la mejor manera y de no verlo como algo que nos va a quitar tiempo, sino algo positivo que estamos haciendo en bien de nosotros mismos, de nuestra comunidad y de las familias vinculadas a través de nuestros estudiantes a la institución educativa. Bueno, agradecerles a todos ustedes por el espacio, por la invitación, muy contento la verdad de esto, vuelvo y reitero, creo que para mí cada una de estas excusas siempre es muy motivadora y este compartir creo que, o sea, uno como que siempre sale recargado, invito a quienes, a quienes no hagan parte, obviamente que no se van a arrepentir, de hecho, cuando vuelvo y reitero, uno puede estar como cabizbajo, por ejemplo, en este momento tan coyuntural, un poco tenso, todo, pero créame que después de esta entrevista vuelvo y como que reanimo, tomo energías y digo, sí, mi horizonte estaba allá, mi papel fundamental también está ahí. Y nada, un abrazo fraterno para todos, gracias por escucharnos, por dedicarnos su tiempo y a seguir trabajando, que sobre todo y ante todo nuestra responsabilidad es social y política. Gracias a todos ustedes, los compañeros invitados el día de hoy. Ustedes son los que hacen de que el movimiento Expedición Pedagógica pueda tener un contenido y pueda exteriorizarlo a toda la comunidad educativa. Igualmente son los que hacen de que se enriquezca la educación y que cada vez sea no solo con más cobertura, con más calidad, sino que también esté más contextualizada, más desde los territorios, más desde las problemáticas. Es muy diferente cuando recibimos un modelo de cómo hacer las cosas, pero es un modelo para todo un país en el que nosotros lo único que estamos haciendo es contextualizar cada uno de esos modelos, porque
Todos somos diferentes, diferentes en lo personal, en lo humano, también en los territorios, en nuestras formas de ver las cosas, de comunicarnos. Allí quedan muchas preguntas por hacer, pero ya el programa está en la parte final, porque me parece que por allí nos dijeron algo muy importante y la forma de cómo trataban a los niños. También hay que ver que venimos de una cultura machista, también la cultura campesina, digamos, tiene también un trato diferente y eso es lo que nosotros queremos cambiar, pero desde la pedagogía, no desde la represión ni el maltrato a nadie, sino desde nuestro quehacer como docentes. Julie, excelente programa el día de hoy. Hemos llegado al final. Esperamos contar con los visitantes que hemos tenido en este programa y para el próximo que estén muchos más, que esos maestros se puedan empoderar, conocer sobre todos estos procesos y quedamos con la tarea de contagiar de las prácticas alternativas a más expedicionarios. Julie, despide el programa del día de hoy. Bueno, gracias Carlos y gracias compañeros y compañeras nuevamente. Esta práctica digital termina en esta ocasión, pero pues siempre se mantendrá viva mientras cada uno de los maestros y maestras continúe visibilizando esas geopedagogías, esas prácticas alternativas que se hacen desde los territorios, desde esas zonas que a veces están olvidadas, pero que estamos allí luchando por sostenerlas y por hacerlas cada vez mejor y por ayudar a cada uno de sus estudiantes, aún en estas situaciones que son muy complejas, pero pues ahí vamos adelante. Esperamos que nos acompañen en una próxima expedición pedagógica. Hasta pronto.